A continuación, Impacto Ambiental. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Telesucesos, ¿cómo están? Tengan ustedes la más cordial bienvenida al nuevo programa de Impacto Ambiental. El día de hoy conversaremos como invitada sobre un tema de gran trascendencia a nivel mundial y para toda la humanidad, y no solamente para ella, sino para todas las especies que habitan en este planeta. Es un asunto que en los últimos años ha ganado bastante notoriedad en la sociedad a partir de la evidencia científica que existe hasta el momento, y no solamente debido a esta evidencia científica, sino también los efectos negativos que ya son palpables y que están a la vista de todos a lo largo y ancho del mundo respecto al comportamiento del clima. En ese sentido, hablaremos sobre el fenómeno del cambio climático, trataremos de responder preguntas: ¿qué es el cambio climático?, ¿cómo se produce?, sus efectos, y plantear soluciones o alternativas que existen en la actualidad para enfrentarlo como sociedad y como individuos. Pero antes de presentar a mi invitada, y como siempre, quiero agradecer a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por su apoyo para la realización de este programa. Ahora sí, voy a presentar a la invitada del día de hoy. Ella es Natalia Green. Natalia es politóloga, realizó sus estudios superiores en Ciencias Políticas y Economía Internacional en Hampshire College, Estados Unidos, y en el Instituto de Estudios Políticos en París, Francia. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Ciencias Políticas en la Flaxo, Ecuador, y además cuenta con una maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible en la Universidad Andina Simón Bolívar. Es coordinadora de la Plataforma Nacional de Justicia Climática y actualmente es presidenta de la Coordinadora Ecuatoriana para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente, CEDENMA. Natalia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa de Impacto Ambiental. Y tú, como experta en materia de cambio climático, quiero empezar con una pregunta conceptual. ¿Es lo mismo hablar de cambio climático y calentamiento global? Hola Nati, bienvenida al programa. Francisco, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y compartir con tu hermosa audiencia un tema que nos preocupa a todos y que ya no podemos decir que no existe o que vendrá, sino vale la pena solo caminar por las calles de Quito y sentir ese sol que no calienta, sino quema y te traspasa, para entender que algo está pasando con el clima y que no es un fenómeno que viene en el futuro, sino que lo estamos viviendo hoy por hoy. A mí me gusta más y realmente más políticamente correcto es hablar de cambio climático y no de calentamiento global. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le das paso, cuando hablas de calentamiento global, a algunos escépticos que te dicen, calentamiento global, y hemos vivido, no sé, el invierno más frío de Europa o de Estados Unidos en las últimas décadas. Por supuesto, lo que pasa es que estamos hablando de un cambio climático, de cambios tan abruptos que algunas partes del planeta en efecto se van a enfriar más y algunas se van a calentar más, pero en su conjunto el planeta entero se está calentando. Por ejemplo, si es que se derrite, ¿no es cierto?, parte del hielo de Groenlandia, va a cortar una corriente que se produce en Caribe, que enfriaría Europa mientras el mundo entero se calienta. Entonces es mucho más apropiado hablar de cambio climático que de calentamiento global, porque si no incluso le das paso a los escépticos de que un invierno muy frío dicen, para que vean, no hay calentamiento global. Entonces, en realidad es mucho más políticamente apropiado hablar de cambio climático. Entonces, el término apropiado de hablar o referirse es cambio climático, ¿no es cierto? ¿Qué causa este cambio climático? Entiendo que pueden haber factores naturales, pero también factores externos, como actividades humanas. ¿Cuál de estas actividades humanas son las que contribuyen a este cambio climático?
Bueno, definitivamente somos nosotros, ¿no es cierto?, los seres humanos los que hemos creado este cambio climático, y te voy a comentar un poco más del tema, pero solamente quería apreciar una cosa de la pregunta anterior, y es un término también que vale la pena hablar, que es el tema de la variabilidad climática. Cambio climático es el cambio sostenido en el tiempo, que vemos justamente cómo la temperatura está aumentando. Sin embargo, variabilidad climática es lo que vemos hoy por hoy, que hay veranos más intensos, inviernos más intensos, y que la variabilidad climática fluctúa mucho más. Cambio climático es cuando hay un cambio sostenido en el tiempo. Solamente para hacer esa apreciación y respondiendo a tu pregunta, ¿no es cierto?, sobre el tema de qué crea. En efecto, nosotros como seres humanos hemos estado provocando el cambio climático, especialmente a partir de la revolución industrial y el descubrimiento y la utilización de los combustibles fósiles como materia de energía y realmente materia para todo lo que las industrias, los carros, etcétera, ¿no es cierto? La quema de los combustibles fósiles ha sido principalmente el principal factor que ha hecho que los gases de efecto invernadero aumenten en su concentración en la atmósfera, lo que hace que este aumento de los gases, para quienes lo quieren ver más visual, hace que la capa de la atmósfera se vuelva mucho más gruesa, como si tuviéramos en efecto un invernadero con un vidrio mucho más grueso, que hace que los rayos del sol entren al planeta y les cueste mucho más salir del planeta. Entonces, definitivamente son las actividades humanas las que han creado este efecto invernadero, ¿no es cierto?, este gran vidrio que está cubriendo la atmósfera para hacerlo visual, ¿no es cierto?, y son los gases que se emiten a través de las industrias, a través de los automóviles, pero, y ahí vamos a empezar a hablar de qué son las alternativas, también lo causamos todos los días nosotros con el tema de la contaminación, lo causamos principalmente con el tema también del consumo de carne, para aquellos que creen que no hacen nada o que están contribuyendo solamente porque se han comprado un auto híbrido. Es una mucho mejor solución convertirse en vegetariano, porque los gases de efecto invernadero, el 17% de ellos lo causa la industria ganadera. Entonces la industria como tal está provocando el cambio climático, y no se diga este calentamiento global que ha provocado ahora, por ejemplo, los incendios en Australia. Todo ese humo que llega a la atmósfera contribuye aún más, las erupciones volcánicas aún más, y cuando ese calentamiento derrita el permafrost, que son estos hielos permanentes de Siberia, y emitan todo el metano que está bajo Siberia, habrán fenómenos naturales que contribuyen aún más al cambio climático, pero definitivamente es gracias a una actividad antropocéntrica, a la quema de combustibles fósiles, que se ha dado este gran aumento de la temperatura. Natalia, ¿cuáles son estos gases de efecto invernadero, para que la gente conozca? Bueno, son varios, ¿no es cierto? Sí. Pero yo te voy a mostrar los principales. El principal es el dióxido de carbono, que está en un 70% presente en la atmósfera. El dióxido de carbono es principalmente emitido, ¿no es cierto?, por la quema de combustibles fósiles, por los automóviles, pero también se emite, por ejemplo, con la degradación de los bosques. Entonces hay que entender, por ejemplo, que nosotros como Ecuador contribuimos más al cambio climático por nuestra deforestación que por nuestras industrias. Porque el momento, por ejemplo, que se quema un árbol o que se degrada un árbol, ese carbón que captó mediante el proceso de la fotosíntesis es liberado en forma justamente de dióxido de carbono. También está presente el metano, que te comentaba justamente con la industria ganadera. El rato que una vaca, por ejemplo, sea por sus heces o por su sistema digestivo, emite metano, ¿no es cierto?, o un basurero, por ejemplo, en descomposición emite metano, estamos contribuyendo al cambio climático con un gas de efecto invernadero que en efecto es 21 veces más grave que el dióxido de carbono. Entonces es mucho más poderoso, mucho más concentrado de cierta manera. Y el tercer gas responsable es el óxido nítrico, que es solo una concentración del 6%, que principalmente lo emiten las industrias. En ese sentido, Nati, y como ya nos habíamos comentado, de la evidencia científica que existe hasta el momento, ¿podemos hablar que en efecto estamos viviendo una crisis climática a nivel mundial? Porque te pregunto esto porque hay gente que todavía lo niega, y a mí me queda esa sensación de que más evidencia quieren. ¿Pero estamos ante una real crisis climática? Bueno, por supuesto que es una crisis climática. Mi trabajo principalmente se ha enfocado en el tema de los derechos de la naturaleza, y es porque queremos justamente que la naturaleza tenga una voz, así como las mujeres en su momento tuvieron una voz de rato que había una crisis, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Es momento que la naturaleza tenga una voz, ya que la crisis es evidente, y es evidente porque el rato que no solamente es del calentamiento global, es una fachada para que
Veamos, por ejemplo, cómo estamos viviendo la sexta extinción masiva de especies, se está acabando nuestra biodiversidad, se están acabando nuestros océanos, nuestros bosques, etcétera. Tenemos una crisis climática que no ha vivido el ser humano antes, es tal vez el problema geopolítico más grande de la historia de la humanidad, y que lo interesante, bueno y malo del cambio climático es que para resolverlo o para crearlo se necesita el conjunto de la humanidad. No es como el tema no es un problema de Ecuador, o no es un problema o no es un problema de una industria, como fue el hueco de la capa de ozono, que solamente eran por los gases de los CFCs, que lo causaban ciertas industrias y que pararon eso, y el hueco de la capa de ozono empezó a disminuir. Somos todos quienes contribuimos al cambio climático, y hay una crisis evidente que, además, en términos de biodiversidad, se traduce en la sexta extinción masiva que ya la estamos viviendo. ¿Y por qué crees que hay esta negativa? Bueno, ¿Por qué la gente se resiste? Yo he traído justamente un cuadro, no sé si es que se ve un poquito por ahí. Tal vez en esa cámara. En esta cámara, pero el principal argumento de los escépticos del cambio climático es que la temperatura del planeta siempre ha fluctuado. Vemos, ¿no es cierto?, nosotros que tenemos hijos, hemos visto esta película de la era del hielo. En efecto, hubo un momento que la temperatura bajó mucho y la mayor parte del planeta se congeló. Hubo momentos en que la temperatura aumentó. Sin embargo, si vemos estos cuadros, los cambios fueron paulatinos. Permitieron a las especies migrar o refugiarse, ¿no es cierto?, en ciertos sitios privilegiados, pero nunca ha sucedido lo que pasa aquí, que es un aumento de la temperatura tan brutal en un periodo de tiempo tan corto. Eso no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. ¿A partir de cuándo es que has aumentado? A partir de la revolución industrial. Entonces estamos hablando a mitad de la década anterior, ¿no es cierto? Perdón, de la década de los 90, más o menos alrededor de los 1950 estamos hablando. Empieza la revolución industrial y empezamos a emitir tantos gases de efecto invernadero que la temperatura aumenta de una manera muy precipitada. ¿Qué pasa con esto? Primero, es evidente entonces que somos nosotros los responsables, no responde al ciclo del planeta. Segundo, hace que las especies no puedan migrar, no puedan adaptarse, no puedan hacer nada porque el cambio es demasiado grande. Entonces una especie para adaptarse necesita varias generaciones que no le estamos permitiendo con cambios de temperatura tan acelerados. Entonces yo creo que este cuadro, así como lo usan los escépticos para decirte que no hay cambio climático, que la temperatura del planeta siempre ha fluctuado, yo creo que no cabe duda que esto no es un comportamiento normal del planeta y que somos nosotros esta peste, ¿no es cierto?, que ha logrado este cambio en la temperatura. En este mismo sentido, ¿cuáles son los principales efectos que ya estamos experimentando? Y quiero hablar a nivel mundial y al nivel del Ecuador. Recientemente vi una foto del glaciar del Cotopaxi y me asusté tremendamente porque prácticamente ya no hay glaciar en un lado del Cotopaxi. Bueno, es más, de quienes hacen montaña saben que incluso pueden subir al Cotopaxi sin topar hielo ya, por una parte de la montaña. En efecto, en Ecuador estamos viviendo ya varios de los síntomas del cambio climático. Uno, como has mencionado, es el derretimiento de los glaciares. Por ejemplo, el Chimborazo es un glaciar que ha sido afectado por el cambio climático y también por la erupción del Tungurahua, pero cuyos glaciares ya están casi desapareciendo. Nuestros glaciares están muy afectados, también se están afectando nuestros páramos, ¿no es cierto?, y que son estas esponjas de agua que nos proveen de agua. Entonces, muy rápidamente, especialmente en ciudades como Quito, vamos a tener problemas de agua porque están siendo afectados nuestros páramos, que son ecosistemas que secuestran mucho carbono y que también que son almohadones de agua. El calor es evidente, ¿no es cierto?, eso no hay cómo negarlo. Se van a producir más sequías, en otros lugares se van a producir más precipitaciones, y lo que pasa es que va a ser mucho más intenso. Antes teníamos precipitaciones, sequías, y ahora van a ser fenómenos mucho más intensos, de mucho calor o de mucha precipitación, mucho más seguidos. Es muy probable también que se repita de una manera más frecuente el fenómeno del niño o de la niña, que sabemos los efectos tan graves que ha tenido en nuestro país. Se van a dar, como te decía, el efecto de la sequía, de las inundaciones, gracias a las precipitaciones, también va a ser que está aumentando el nivel del mar. Entonces provincias, por ejemplo, como el Guayas, también se van a ver afectadas. Porque eso te iba a decir, dicen que Guayaquil va a sufrir una consecuencia terrible. Y la provincia del Guayas, porque todo el afluente del Guayas va a ser afectado por este aumento del nivel del mar, que además contribuimos aún más nosotros porque hemos llenado de camaroneras ese territorio, y eliminando los manglares, que son el ecosistema natural que previene de estas alzas del nivel del mar, y entonces vamos a ver ese efecto. Y bueno,
Con eso, obviamente, pérdida en agricultura, de la soberanía alimentaria, pérdidas económicas, pérdidas de vidas humanas y entre otros, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que más nos preocupa a quienes estamos metidos en el tema de la naturaleza es la pérdida de la biodiversidad. Ya vemos varias especies extintas o en peligro de extinción gracias justamente a los efectos del cambio climático. Y es justamente por esa razón que a nivel internacional ahora se habla de que ya tenemos que adaptarnos al cambio climático, ya no tanto prevenirlo, sino adaptarnos. O sea, siempre sale el cambio climático de dos cosas, de la mitigación y de la adaptación. No podemos dejar de mitigarlo, porque si es que no hacemos nada para pararlo, no van a ser 1.5 grados o 2 grados como es el Acuerdo de París. Ya solamente con los acuerdos del mundo entero se sabe que para el 2050 tal vez podríamos llegar a 3 grados centígrados. Lo que hemos vivido hasta el momento, solamente el aumento de la temperatura en 0.75. Entonces imagínate cómo va a ser cuando aumente a 2 grados. 2 grados a nivel mundial significa que hay regiones del planeta que aumentaron 4 grados, ¿no es cierto? Porque es un promedio. Entonces va a ser muy grave y esto obviamente nos va a afectar de sobremanera. Yo creo que el cambio climático es evidente y bueno, tenemos realmente que actuar sobre el tema. Específicamente Australia, ¿en qué medida está relacionado con el cambio climático? Bueno, Australia siempre ha tenido incendios, ¿no es cierto? Parte del ecosistema, sabemos por ejemplo que los eucaliptos que vienen de allá, parte de su sistema es el tema de la quema, por así se reproducen incluso, pero no han podido controlar la cantidad de fuego que se ha dado en Australia porque es tan alta la temperatura que ha provocado mucho más fuego de lo normal. Obviamente el fuego siempre también es cocinado por seres humanos adicionalmente, pero claro, es un tema que ha sido incontrolable. Y si vemos datos es impresionante, ¿no? Es casi comparando del 31% de nuestro territorio el tamaño de lo que se ha quemado hoy en Australia. Y el Ecuador específicamente, ¿qué está haciendo para combatir este fenómeno? Bueno, no estamos haciendo mucho. Nosotros como Ecuador lo que deberíamos hacer principalmente es evitar la deforestación. Como te decía, como más aportamos es con el tema de la deforestación, pero si es que nosotros controlaríamos y podríamos cuidar nuestros bosques, entonces estuviéramos mitigando lo que te decía, esta diferencia entre mitigar y adaptar, que para completar la pregunta anterior es que tenemos que mitigar, tenemos que dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero, tenemos que dejar de deforestar, pero por supuesto el cambio climático está aquí. Estamos hoy viviendo las consecuencias de lo que emitieron incluso nuestros padres. Exacto. Porque es casi con un efecto de inercia. Entonces tenemos que adaptarnos. Por supuesto que la adaptación es parte de, porque ese es el mundo que nos toca vivir y al que estamos dejando a nuestros hijos. Entonces hay que adaptarse. ¿Qué hace Ecuador? Debería principalmente controlar el tema de la deforestación. El año pasado Ecuador planteó sus NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, son los compromisos del país ante el Acuerdo de París. ¿Cómo analizas tú esos compromisos? En esos compromisos a mí me preocupan, ¿no? Había justamente traído esto, por ejemplo, que ellos dividen en dos partes sus NDCs, no sé si se ve bien, pero el Ecuador plantea que en las emisiones de energía, agricultura, procesos industriales y residuos va a disminuir un 9% si no le dan plata, o sea, naturalmente... O sea, a cambio de algo. Si es que le dan dinero, si hay financiamiento, es decir, estas contribuciones que les llaman condicionadas o incondicional, si le dan dinero, ¿no es cierto?, se compromete a disminuir el 20% de las emisiones en estas industrias. Si es que no recibe recursos, entonces solamente disminuirá el 9%. ¿Qué me preocupa más a mí? El otro sector, que es el sector de los USCUS. USCUS significa cambio de uso de suelo. Ecuador solo se compromete, si es que no vienen recursos extranjeros, a disminuir un 4% de sus emisiones. Sin embargo, si vienen recursos, se comprometen un total a disminuir el 20%. ¿A qué nos referimos con cambio de uso de suelo para que los televidentes tengan claro? Cambio de uso de suelo es prácticamente deforestación, cambiar, por ejemplo, un bosque por un terreno agrícola, o sea, es todo lo que viene dentro de cambiar, por ejemplo, un bosque a otra forma de uso de la tierra. En nuestro caso, especialmente nos preocupa el cambio de ecosistemas originarios, ¿no es cierto?, a ecosistemas intervenidos. Plantearnos una meta de reducción de solo el 4% es muy poco ambicioso, especialmente teniendo un territorio como el ecuatoriano tan biodiverso, con bosques tan maravillosos, tan ricos, no solamente en bosques, claro, que son sumideros de carbono, sino que son fuente de vida, y plantearnos que solamente reduciremos nuestras emisiones en un 4% en este sector, a mí me parece muy bajo. Entonces, y aparte condicionado, como decías. Condicionado sería al 20% y todavía es muy bajo. Entonces, a mí me parece que esto es el compromiso del Ecuador,
pero al Ecuador lo hacemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Esa es la gran pregunta, porque creo que hay mucho que podemos hacer. Justo para allá vamos, pero antes de eso quería saber, porque estaba leyendo algunos informes y algunos informes científicos establecen que si no se toman acciones ya, para el año 2030 la situación se va a agravar muchísimo. Para el 2050 aún peor, y para el 2100 también. ¿A cuál de estos creer? O sea, ¿cuál es el punto más real en términos de tiempo? Hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo, yo doy clases en el tema de energías renovables y me preocupa mucho, siempre muestro este gráfico. Y este gráfico muestra justamente el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura, y dice que en esta línea azul significa que lleguemos a 2 grados centígrados y que los seres humanos nos hayamos hecho conscientes, hayamos disminuido nuestras emisiones y hayamos mantenido la temperatura en 2 grados. Si no hacemos nada al respecto y seguimos emitiendo como locos, como lo hacemos ahora, y consumiendo como lo hacemos, la temperatura del planeta puede llegar en el 2100 a casi 7 grados centígrados. Y ahí con eso ya... Con eso simplemente no hay humanidad, o sea, no hay vida. Seguirán algunas especies, ¿no es cierto? Las cucarachas y otros seguirán, pero tal vez algunos más, pero nosotros no, o una gran parte de la humanidad no. Entonces estamos hablando de una cosa muy seria y muy a corto plazo. 2100 tal vez es una edad... Suena mucho, pero es tal vez nuestros hijos sí lo van a vivir. Tal vez no nosotros, pero sí nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Exacto. Entonces, obviamente no se puede predecir el futuro porque no sabe cuán conscientes vayamos a ser y cuánto vayamos a disminuir. Pero este escenario de aumento de lo que llaman business as usual, que significa seguir haciendo lo que hacemos, es muy grave porque significa que podemos llegar hasta 7 grados centígrados para el final del siglo, ¿no es cierto? Esto me parece extremadamente grave. Nosotros tenemos que lograr al menos llegar a los 2 grados, que ya es extremadamente alto y difícil, pero tenemos que controlar la temperatura. O sea, nosotros, el planeta entero tiene que ser más consciente. Los gobiernos no pueden dejar de actuar y estar tan inactivos en una crisis que es evidente y que ya nos demuestran científicos que no solamente la temperatura aumenta, sino en el 2030 habrá más peces en el mar, plástico en el mar que peces. Entonces, el nivel no es solamente de una concentración de gases de efecto invernadero, es un nivel de consumo que ha llevado a una degradación del planeta tal que estamos acabando realmente con todo, con nuestra casa, ¿no? En ese sentido, ¿qué alternativas entonces existen para enfrentar el cambio climático? Bueno, hay mucho que se puede hacer. Ya mencionamos lo del consumo de la carne, algo se mencionó. Mencionamos eso y voy a volver a eso porque, primero, quisiera decir, no solamente basta decir, bueno, nosotros somos en efecto, y como vemos en este mapita, emitimos nosotros del 36 megatoneladas de CO2, ¿no es cierto?, al año. Somos el puesto 72 de emisor en el mundo, entonces no somos tan malos, ¿no es cierto? Porque somos pequeños, no porque no seamos tan malos, sino porque somos pequeños. Entonces no contribuimos tanto. Entonces los responsables son estos grandes, ¿no? Por supuesto, los más responsables son China, Estados Unidos, Europa, etcétera. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Entonces creo que no podemos nosotros decir estamos exentos de culpa. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Primero, analizar que podemos dejar de contaminar, reducir el consumo de carne. Es algo que es nuestra decisión cada día. Es nuestra decisión de cuando vamos al supermercado, qué elegimos, cuánto plástico, si es que es local o no local, si reciclamos lo que consumimos, si reducimos nuestro consumo, ¿no es cierto? Si reutilizamos el agua, si es que somos más conscientes justamente de todo lo que está ocurriendo. Yo creo que hay muchas acciones que se pueden dar, pero principalmente viene de una conciencia de lo que consumimos. Nati, antes de finalizar el programa, ¿quisieras dar algún mensaje o recomendación para las personas que nos están viendo, para que puedan justamente hacer algo y no quedarse en una situación pasiva frente a esta situación? Bueno, hay muchas organizaciones, etcétera, que trabajan por el tema, entonces yo les diría, involúcrense, pero no crean que lo van a solucionar los expertos, los científicos, y que no es un problema que me preocupa. Es un problema que es para todos, y nuestras acciones de todos los días, de dejar, de cerrar la llave, de reducir, de reciclar, de no consumir carne, de comprar local, de no usar plásticos, ¿no es cierto? De qué decidimos hacer todos los días, pesa mucho. Y transmitir este mensaje de urgencia. Yo creo que eso es lo más importante, transmitir que este no es un problemita de unos pocos, de un problema de todos, y que es urgente y que tenemos que actuar ya. O sea, es necesario concientizar a la gente. Es muy necesario concientizar. Nati, te agradezco mucho por haber venido al programa. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final de este nuevo espacio de Impacto Ambiental.
hemos hablado un poco de lo que es el cambio climático, hemos aprendido un poco también cuáles son los gases del efecto invernadero, pero quiero dejar constancia y destacar que estamos en un momento crítico en la Tierra respecto a la toma de decisiones. Pero más importante, y como mencionaba Natalia, es momento de tomar conciencia de lo que estamos haciendo a través de nuestros pequeños actos en la vida cotidiana. Y como sociedad, es hora de exigir cambios en la política pública, tanto a nivel nacional e internacional, respecto al modelo de desarrollo vigente. De lo contrario, nos espera un futuro muy difícil como especie humana. Con esto finalizamos el programa. Nuevamente, Nati, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa de Impacto Ambiental. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental.